Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Perdón, ¿quieren agua? Bueno, el día de hoy tenemos un video diferente. Sí, las épocas navideñas en México son una cuestión pues importante para los mexicanos. La mayoría de nosotros, o bueno, una gran cantidad, coloca luces, árboles o pinos de Navidad, nacimientos, hace posadas, bebe ponche, cena pavo, en fin, hacemos muchas cosas para celebrar estas fechas. Pero seguramente no tienen ni la menor idea de la locura que se vuelve en mi casa. Yo diría que vivo en una casa de locos. Sí, mira, estoy loco, pero no lo digo por mí. Si eres nuevo o nueva en el canal y tienes poco tiempo de seguirnos, hasta este momento vas a entender por qué. Y esas personas que llevan años siguiéndome lo van a detectar luego. La cosa... Perdón, terminé cansado. La cosa es que este año pusimos los adornos navideños un poco tarde. Probablemente ni los hubiéramos puesto. De no ser porque... mejor lo vean. Comida, que me voy a hacer de comer. Uy, como que ya tengo hambre. A ver, hay huevos, carne, verduras, hay ensalada, qué rico me gusta la ensalada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, mi colita! ¡Oh! ¿Tú qué? ¡Uy! ¡Me dolió! ¡Uy! Una estrella. ¡Qué raro! Oigan, no hay estrellas en los refrigeradores. Si acaso en las películas. Y es una estrella muy bonita. Pero me cayó de arriba. De allá, miren. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Están lloviendo estrellas! ¡Papá Saúl! ¡Están lloviendo estrellas! Cocolizo, las estrellas no llueven. Yo pensaba lo mismo. ¡Papá Saúl! Pero es que me acaba de llover una en la cabeza. ¿Cómo que te acaba de llover una en la cabeza? A ver. Ah, cabrón. Ah, caray. Pues si te acaba de llover una estrella en la cabeza. Te lo dije. Que conste que yo se lo dije. Mi papá Saúl, ¿por qué llueve estrellas? No, Cocolizo, las estrellas no llueven. Se te cayó de allá arriba. Oye, papá Saúl, ¿y qué tanto hay allá arriba? A ver, te cargo. Mira. Uy, hay mucha basura. Pues yo digo que hay mucha basura. Miren. Una corona. Papá Saúl, ¿qué no es Navidad? Papá Saúl. ¿Qué, Cocolizo? Es que ahí hay una corona. ¿Sí, Cocolizo? ¿Y sabes qué significa? ¿Qué, Cocolizo? Que ya es hora de adornar. Pues tal vez tengas razón, pero... es que tengo mucha tarea, Cocolizo. Entonces no vamos a poner árbol este año. Sí, pero después. ¿Y por qué no? Porque tengo tarea. Estaba haciendo mi tarea cuando de pronto estaba escuchando ruido. Y es que Cocolizo estaba inmerso entre todas las cosas que había ahí. Encontró algunas cosas para seguirme preguntando si íbamos a adornar. Pero desafortunadamente de verdad tenía mucha tarea. Ah, sí adornamos. No me gusta que mi oso llore. Es algo más o menos así. Papá Saúl no quiere que tenga Navidad. Y a mí me gusta la
Navidad! Me gustan los regalos y la comida y las posadas y la comida, es muy rica la comida y las luces muy bonitas en el pinito y en la casa. La comida, ay, la comida. Cocolizo, mañana lo ponemos. ¿De veras? Sí, de veras. Bueno, que estaba preparado para esto. ¡Tarán! ¡Oso duende al rescate de la Navidad! Sí, sí, hay Navidades, sí, sí, aquí en casita, sí, sí, hay Navidades, sí, sí, aquí en casita, sí, sí, este osito, sí, sí, comerá pancita, ay, sí, sí, me gusta la comida de las Navidades, me gusta la comida de las Navidades, me gustan las lucitas, me gustan los pinitos, me gustan las cositas, me gustan los regalos, me gusta ver a Santa. ¡Ay, también voy a hacer mi carta! ¿Qué pasó? ¿No vas a ayudar a hacer mi carta? Sí. Ya dijiste. Si tú quieres regalos, te tienes que haber portado bien, ¿eh? Yo me porté bien, sí hago mi tarea. Pues como les dije, terminamos adornando, pero sí es algo cansado. Y bueno, este es el resultado. ¡Papá Saúl! ¡Mande! Ya ven a sacar las cosas, ya queremos empezar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Comenten, ¿verdad que sí? ¡Ay, ya viene! Me voy a sentar por acá. Ay, ya voy, Cocolizo. A ver. Adornos para la mesa. Este es el papel para ponerlo. Y hay que empezar a sacar las luces. Lo malo es que se enredan. Más luces, espera, nuestro pequeño árbol. ¿Listo, Cocolizo? Sí, papá Saúl. Ahora hay que ponerle luces, esferas, osos. ¿Osos? Sí, osos. No sería una Navidad sin unos Osos. Pero antes vamos a desenredar las luces. Bueno, yo te ayudo. Sale, te dejo estas por aquí. Esto es muy fácil. A ver. Esta por aquí. Esta por allá. Esta por acullá. ¡Tarán! ¡Papá Saúl, ayúdame! Estas cosas me atraparon. ¡Ay! ¡Mi oreja! ¡Ay, mi patita! ¡Mi patita! Oso loco. Mejor te sientas a esperarme. Y sí, los cocolizos somos buenos para eso. Ahora ponle adornos. Pues ya terminé. Nada más que Cocolizo se quedó dormido. Valiente ayudante me resultó. Pero bueno, les muestro qué es lo que pasó, cómo terminó y al pequeño dormilón.
amiguitos y amiguitas, bueno, rápido. Mis deseos son los siguientes: que tengan mucha salud, no de tomar salud, de que estén sanitos todo el tiempo. Y sí, también, sí. Que si van a estudiar o trabajan, que les vaya muy bonito. Si no tienes trabajo, pues que lo consigas. Si no tienes escuela, que la consigas. Y que les vaya bien, bonito. También, que tengan mucho amor, sí, mucho amor. Que los seres queridos siempre estén con ustedes. Y también llenos de salud, sí, ¿por qué no? Otro de mis deseos es que ya no haya tantos crímenes, que ya no haya robos, que ya no haya corruptos. Bueno, sí, de esas cosas. También, un carrito a control. No, mejor carrito a control no. Mejor un papalote. No, un papalote tampoco. Ay, ¿qué será? Ah, sí, yo sé. Que no le falte de comer a nadie, porque es importante que todos comamos diario. ¿Qué más? Ah, sí, que todas las personas que me están viendo ahorita se suscriban al canal, que compartan el video y que lo puedan seguir haciendo por mucho tiempo. Porque gracias a ustedes nosotros seguimos aquí haciendo videos. Me gusta, sí, soy Cocolito, me gusta hacer videos. Y también me gusta que sean parte de nosotros. Gracias a ustedes nosotros estamos aquí subiendo videos. ¿Verdad, papá Saúl? Sí, Cocolizo. ¿Ya vieron que sí? También les deseo pues que les vaya muy bien en todo lo que hagan, que sean unas personas exitosas, muy exitosas. Y miren, ay, me dio comezón en la patita, rasca, ay, perdón. Sí, que les vaya muy bonito a todos y todas. En general, esos son mis deseos, que les vaya bien a todos y a todas, que el Diosito les dé mucha salud, amor, felicidad y todo lo que necesiten para estar bien contentitos. Y bueno, que nos permitan seguirles llevando más tiempo, más videos. Nos vemos el siguiente año y recuerden, va a haber un nuevo canal de cocina. Me va a tocar comer más, probar más. ¿Ve, papá Saúl? Sí, Cocolizo. Ya dijo, está grabado. Bueno, nos vemos en el siguiente video, el siguiente año. Que sean muy felices, que les vaya bonito, que se la pasen bien bonito. Abracen a sus familiares, a sus osos, a sus perros, a sus amigos, a sus hermanos, al novio, a la novia, al querido, al amante. Ay, no, al amante, no hagan eso. Pórtense bien, ¿eh? Bye. Ya acabé, ¿lo hice bien? Sí, Cocolizo. Ojalá que a todo el mundo le vaya bien bonito. Adiós, camarita.